Hola a todos. Continuamos con el estudio del primer tema de geología, titulado Conocer la Tierra y su pasado. En este vídeo hablaremos de mapas y relieve, y aprenderemos a interpretar y calcular sobre un mapa topográfico. Estad muy atentos porque, de este apartado, saldrá la pregunta teórico-práctica del examen. Empezamos, primero de todo, con la definición de qué es un mapa topográfico. Es una representación del relieve terrestre, eso incluye también el fondo marino, a una escala definida. Esto se hace mediante curvas de nivel, que reflejan la superficie de la Tierra. Imaginad una montaña o cualquier otro elemento de relieve como una pirámide. Para construir el mapa topográfico, la situamos sobre el papel y dibujaríamos el contorno de su base. Esa es la primera curva de nivel. Después, a intervalos regulares que equivalen a distancias, haríamos cortes imaginarios de los que dibujaríamos también el contorno de sus bases. El dibujo resultante sería el mapa topográfico con el que podríamos interpretar la altura, el tamaño y la forma de la pirámide. En la página 111 del libro tenéis la representación real de un mapa topográfico. En él podéis ver, por ejemplo, una montaña en la zona inferior derecha. ¿Qué elementos hay que conocer bien e interpretar en un mapa? Para empezar, las curvas de nivel, que son líneas que unen puntos que están a la misma altura, es decir, eran los cortes que hacíamos en nuestra pirámide anteriormente. Las cotas son los valores numéricos que indican la altitud o altura con respecto al nivel del mar. Si el mapa no indica ninguna unidad concreta, suelen estar en metros. La equidistancia es la diferencia entre una curva de nivel y la siguiente. Es constante en el mismo mapa, pero puede variar de uno a otro. La escala es la relación entre una dimensión cualquiera del mapa y su equivalencia real. Un mapa topográfico con una escala 1:1 representará la realidad tal y como es. En este ejemplo, la escala 1/25.000 indica que un centímetro en el mapa equivale a 25.000 centímetros en la realidad. Haremos cálculos mediante reglas de 3. Por último, la orientación. Suele estar indicada por una flecha o una brújula. Normalmente, marca el norte, que se suele hacer coincidir con el margen superior del mapa. Con todo esto, describimos con precisión el relieve de la zona representada, incluyendo montañas, valles, llanuras, la altitud máxima, ríos, lagos, etc. Todo esto lo podéis ver en esta imagen donde aparecen las formas elementales del relieve. En una pendiente suave, las curvas de nivel están más separadas que en una pendiente más fuerte. O en un escarpe, que será suave al principio, tendrá una zona más fuerte y volverá a ser suave al final. Si las curvas de nivel convergen todas de más a menos y de manera suave, tendremos un valle. Algo parecido, pero de manera más fuerte, forma un desfiladero. Y si es más ancho, tendremos una depresión. Y al revés. Si los valores de las curvas de un nivel van de menos a más, tendremos un pico, que podrá ser más o menos ancho, produciendo una meseta. Vamos a terminar el vídeo viendo un ejemplo práctico de todo esto. Coged el mapa de la página 111 del libro e imaginad que queréis calcular la distancia entre el Cortijo de la Quinta y el Cerro de la Corona. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para calcular la distancia entre estos dos puntos, lo primero que tenemos que hacer es coger del punto A al punto B y medir con la regla cuál es la distancia que tenemos ahí en el mapa. En este caso la vamos a medir en centímetros. Bien, si hacemos eso, entonces primer paso, medir la distancia con la regla. Y nos sale que entre el Cortijo de la Quinta y el Cerro de la Corona, la distancia en el mapa entre los dos puntos es de 5,4 centímetros. Bien, en este caso la distancia es aproximada porque aunque el Cerro de la Corona está localizado con un punto concreto en el mapa, el Cortijo de la Quinta, si os fijáis, tiene un montón de casitas, no hay ningún punto concreto y entonces, pues dependiendo de dónde coloquemos la regla, podría ser que nos midiera 5,4, 5,3, 5,5. Tampoco pasa nada. El problema es si obviamente medís 6, 7, 8, 3 centímetros. Si os vais 1 milímetro arriba, 2 milímetros arriba o abajo, no hay ningún problema. Bien, a partir de ahí lo segundo que hacemos es aplicar la escala con una regla de 3 muy simple en la que sabemos que si en el mapa un centímetro equivale a 25.000 centímetros en la realidad, Si nosotros hemos medido
5,4 centímetros, esto equivaldrá a x. Por lo tanto, x siempre nos va a salir la distancia que hemos medido en el mapa por el valor de la escala entre 1, porque la mayor parte de las escalas van a estar en 1 algo. Y esto nos da que en la realidad son 135.000 centímetros. El problema casi estaría terminado si fuera una distancia sobre línea recta, en una llanura, pero vamos a ver que todavía tenemos un pequeño problema que tenemos que solucionar. Bueno, lo tercero que podemos hacer para evitar andar con medidas tan grandes es pasar esta medida a metros. Muy sencillo, los 135.000 centímetros los dividimos entre 100, quitamos los ceros y esto nos da 1.350 metros. Lo que os he dicho, si el problema estaríamos hallando la distancia sobre algo que fuera una llanura, ya estaría terminado aquí. El problema que tenemos es que en nuestro ejercicio tenemos en la realidad algo parecido a un triángulo rectángulo. Me explico, el cortijo de la quinta está más bajo que el cerro de la corona. De manera que nosotros lo que hemos medido sobre el mapa es esta distancia de aquí, estos son los 1.350 metros, pero lo que necesitamos saber es la hipotenusa del triángulo rectángulo, no uno de los catetos. Y para calcular la hipotenusa, pues lógicamente aplicando Pitágoras, podremos calcularla. El problema es que nos falta el cateto 2. El cateto 2, que sería el cuarto paso, lo calculamos con la diferencia de cotas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular la diferencia de cotas. Y esto ya hay que mirar en el mapa. El Cerro de la Corona está a 972 metros. Tenéis que fijaros muy bien o en el valor que da en este caso o en la línea de cota más próxima que se encuentra al accidente geográfico. En el caso de los picos, lo normal es que dé el valor concreto del pico, y el cortijo de la quinta se encuentra aproximadamente a unos 700 metros de altitud. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es restar siempre la medida mayor a la medida menor. Siempre nos tiene que dar un valor positivo y esto nos da 272 metros de diferencia. Por lo tanto, este cateto 2 son 272 metros y ahora sí, ya tenemos los dos catetos para calcular la distancia real, que sería el quinto paso y último. Calcular la distancia real. Y en este caso aplicamos Pitágoras, la hipotenusa es el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es 1350 al cuadrado más los 272 al cuadrado y bueno, hacéis los cálculos. Tendríamos que hacer obviamente la raíz cuadrada de 1350 al cuadrado más 272 al cuadrado. Recuerdo que aquí no podéis quitar los cuadrados con la raíz porque se están sumando, por lo tanto primero hacéis 1350 al cuadrado, le sumáis 272 al cuadrado y una vez que habéis hecho la suma hacéis la raíz y esto nos da un valor de 1377 metros. ¿Veis que no se va demasiado del valor inicial de los 1350? Siempre va a salir un poquito más, pero nunca se va a ir demasiado si habéis hecho bien el problema. Entonces, volvemos a repasar los puntos que hay que hacer. ¿Vale? Primero medimos sobre el mapa, segundo aplicamos la escala, tercero hallamos la medida en metros, porque luego vamos a necesitar la distancia en cotas y por lo tanto es mejor tener las dos en la misma unidad. La distancia en cotas, si no hice nada del mapa, ya os he dicho que viene en metros. Si el problema fuera en llano, si la diferencia entre cotas fuera la misma, ya estaría el problema terminado aquí, pero en la mayor parte de los problemas lo que vais a tener es una subida o una bajada, por lo tanto cogéis la cota del punto más alto, cogéis la cota del punto más bajo, las restáis y por último, aplicando Pitágoras, hallamos el valor de la distancia real. Vamos a ponerlo aquí, la hipotenusa siempre es la distancia real, que es lo que tenemos que calcular. Eso es todo.